distribución continua de cargas, el caso del campo eléctrico en un anillo cargado. Cuando hablamos de distribuciones continuas de cargas, nos referimos que estas cargas pueden estar distribuidas en un alambre, en un anillo, en un disco, en una superficie o en un volumen. Independiente de la geometría donde todas las cargas se encuentren distribuidas, estas mantienen las mismas propiedades que las cargas puntuales en el caso del campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico comienzan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas o en el infinito. Las líneas de campo eléctrico se dibujan simétricamente saliendo de las cargas positivas o entrando en las superficies cargadas negativamente. A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas de campo están igualmente espaciadas y son radiales, como si procedieran de una sola carga puntual. Nunca pueden cortarse las dos líneas de campo eléctrico. Cuando hablamos de distribución continua de cargas, para resolver este tipo de problema debemos considerar elementos infinitesimales de carga. Es decir, ya no tenemos carga Q, sino que tenemos dQ. Y podemos encontrar tres casos. Distribución lineal de carga, que llamaremos lambda. Lambda es igual al elemento infinitesimal de carga dividido por un elemento de línea. Sigma, que es el elemento infinitesimal de carga dividido por el elemento superficie. Y ρ, que es el elemento infinitesimal de carga dividido por el elemento infinitesimal de volumen. En este caso veremos el problema del anillo, o sea, una distribución lineal continua de carga y la carga por unidad de línea. Recordemos que en los casos discretos el campo eléctrico se puede determinar como la constante eléctrica de carga que mantiene la simetría esférica del problema, que tiene la permitividad del espacio libre, considerando que esto está en el vacío, y el campo eléctrico es simplemente la sumatoria de todas las cargas individuales con la resta de los vectores respectivamente. En el caso de la distribución continua de carga, ya no tenemos los elementos individuales, se deben considerar la sumatoria sobre todos los elementos infinitesimales, es decir, será la integral de todos los de Q en todo el manto, en la superficie o el volumen. Consideremos el ejemplo del anillo cargado. Considero un anillo cargado de radio R que se ubica en el plano XY. Esto es como muestra la figura. Cuando hablamos del anillo, la distribución está solamente a lo largo del perímetro de esta figura. Tiene una distribución lineal de carga lambda, es decir, dQ sobre dL, y me piden determinar el campo eléctrico a una distancia d sobre el eje z. Entonces, tenemos esta figura donde tenemos el anillo de radio R que está cargado y me piden el campo eléctrico en un punto que sale del plano. Si ladeamos esta figura, nos encontramos con esto. Acá está el plano XY, donde está el anillo, y en este punto es donde hay que determinar el campo, sobre el eje Z, que pasa por el centro del anillo. Para ello, primero que todo consideremos lo siguiente. Este es el anillo original de radio R y consideremos un radio a cierto ángulo θ. Para determinar un elemento infinitesimal de carga, un dQ, consideremos que este R y que este es otro R, donde dQ está distribuido a lo largo de este pedacito infinitesimal. Si esto es θ, el ángulo que forma acá entre medio de los radios será un dθ, un elemento infinitesimal de ángulo. Ahora el dQ está distribuido en un dl. El problema es que este dl no está en un eje. No puede ser de x, no puede ser de y, no puede ser de z. Y como es un elemento infinitesimal de arco, dl lo podemos escribir como r de θ, el radio por el ángulo infinitesimal que se encuentra acá. Eso quiere decir que al sustituir en lambda, que es la distribución lineal de carga, tendremos dq sobre dl. Pero dl es r de θ. O sea, dq, que es lambda por dl, será dq será igual a lambda por r de θ.
Ahora estamos en condiciones de enfrentar el problema para poder sustituir en la ecuación. Recordemos que los datos son lambda r de teta, dónde queremos determinar el campo, desde dónde viene la contribución, la resta de los vectores, el módulo de la resta de los vectores y el módulo de la resta de los vectores al cubo. Tenemos la primera parte. ¿Dónde queremos determinar el campo? Recordemos que el campo lo queremos determinar a una distancia d sobre el eje z. ¿Cómo se escribe r? Ahora, ¿desde dónde viene la contribución? Viene desde este elemento de línea, un elemento infinitesimal del arco, y para ubicar esa posición vectorial podemos considerar lo siguiente. Consideremos que este vector podría ser como un triángulo rectángulo. Entonces tenemos el cateto en el eje X y el cateto en el eje Y. Es decir, este vector se puede escribir como r coseno teta y tongo más r seno teta j tongo. Desde ahí viene la contribución infinitesimal. Al obtener estos elementos, tenemos que d k tongo, donde queremos determinar el campo, y desde dónde viene la contribución. Para poder sustituir en la ecuación todavía me faltan estos elementos. Entonces lo primero será la resta de los vectores, d k tongo menos este vector. Ahora, el paso que sigue, debo determinar el módulo de esta resta de vectores. ¿Cómo se determina el módulo de esta resta de vectores? El módulo se debe determinar con el cuadrado de cada componente. En este caso tenemos que la resta me dio un vector tridimensional. Entonces el módulo será el cuadrado de esta componente más el cuadrado de esta componente más el cuadrado de esta componente y se debe sacar la raíz. ¿Cuánto queda eso? Justamente, esto me quedará d cuadrado. Acá me quedará r cuadrado coseno cuadrado teta y r cuadrado seno cuadrado teta. Puedo factorizar por r cuadrado y coseno cuadrado más seno cuadrado teta es igual a 1. Luego me quedará solamente esto, donde el módulo físicamente significa la distancia entre la contribución de la carga y donde queremos determinar el campo, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tiene de cateto D y de cateto R. Sacamos el módulo y ahora estamos en condiciones de poder reemplazar en la integral. Acá puedes hacer pause para reemplazar en la integral y comenzar a desarrollar este ejercicio. Al reemplazar en la integral, tenemos la constante eléctrica que queda fuera de la integral. Pero al interior tengo lambda y r. Lambda, que es una distribución lineal continua de carga, también es una constante y puede salir. R es el radio del anillo, también puede salir. Lo único que no puede salir de la integral es lo que tenga una dependencia con teta, ya que este es el elemento infinitesimal. Si nos fijamos, en el denominador también hay otro elemento que también puede salir de la integral. Todo esto que es constante sale y me queda la integral entre 0 y 2pi, porque esa es la dependencia con el elemento que estamos integrando en todo el anillo, de d k tongo menos r coseno teta y tongo menos r seno teta j tongo. Y la integral de restas es la resta de las integrales, o la integral de las sumas es la suma de las integrales. Es decir, acá vamos a tener tres integrales por separado respecto a esta variable de teta. Al reemplazar y tener las tres integrales de este factor común, nos encontramos con esto. Al integrar el seno de teta me da coseno, integrado entre 0 y 2pi, y esto se hace 0. El coseno teta, integrado entre 0 y 2pi, también se hace 0, y simplemente sobrevive este elemento. Y la integral de d teta será simplemente teta, evaluado entre 0 y 2pi. Es decir, será todo esto multiplicado por 2pi, k tongo.
¿Qué quiere decir este problema? Que el campo eléctrico en un punto D de un eje que pasa por el centro del anillo de radio R tendrá simplemente componente en K-tongo en el mismo eje, ya que todos los componentes vectoriales del campo eléctrico que vienen desde alguna región del anillo se anula por otra componente simétrica al otro lado del anillo. Todo esto se anula mutuamente y simplemente sobrevive la componente del campo eléctrico en el eje Z. Y este es el valor del campo eléctrico en un punto D sobre el eje Z. Gracias.